El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante en el derecho laboral, que es la jornada laboral. ¿Qué es la jornada laboral? La jornada laboral es el tiempo permitido por ley para desarrollar una actividad a nombre de otra persona, y recuerden, como lo vimos en la primera teleclase, bajo la subordinación del empleador. Esta jornada laboral es determinada por las partes y el principio fundamental del derecho laboral es que el contrato es ley para las partes. Sin embargo, así digamos, si las partes no estipulan una jornada laboral, la ley sí consagra un tiempo máximo como jornada laboral. ¿Cuál es el tiempo máximo estipulado por la ley? Son 8 horas diarias, 48 horas semanales. ¿Cuál es la definición que trae nuestro código, digamos, para determinar qué es una jornada laboral? La jornada laboral es un tiempo necesario para realizar el trabajo. Como les estaba comentando, la duración máxima legal es de 8 horas al día, 48 horas a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos dentro de un marco legal. Las partes, digamos, lo que digan las partes es ley para ellas, sin embargo, no pueden superar la jornada laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley máxima, la ley estipula un máximo semanal que es de 48 horas. Sin embargo, la ley 789 creó una flexibilidad que se puede manejar, digamos, dentro de esta jornada máxima diaria y dentro de la máxima de la semana. ¿Cómo funciona esto? Por medio de la reforma del 2002, lo que se estipuló fue que la jornada laboral podía achicarse a 4 horas o maximizarse a 10 horas. Lo que quiere decir que el empleador y el empleado pueden fijar su jornada máxima, la jornada del trabajador, dentro de ese campo que les dio la ley 789. Puede ser un día una jornada de 4 horas y al otro día ampliarla de tal forma que esté completando las 48 horas semanales. Entonces, la flexibilización de esta jornada laboral no quiere decir que se pueda superar el máximo de 48 horas semanales, pero sí quiere decir que dentro de la semana, dentro de los días de la semana, se pueda modificar y pueda, si algún día el trabajador o el empleador necesita que la jornada sea más larga, pueda decirle libremente como quédese más tiempo y mañana su jornada va a ser más corta, y estipularlo así en el contrato o manejarlo, digamos, entre ellos de esa manera. ¿Por qué la ley crea una jornada máxima legal? Porque se ha comprobado que las personas necesitan un descanso para rendir bien, para trabajar de buena manera y para producir buenos resultados. Entonces, uno, la jornada laboral protege a los trabajadores contra explotación laboral. Dos, busca disminuir la fatiga en los trabajadores. Tres, busca mayor productividad, porque cuando las personas están cansadas, pues no producen lo mismo. Y cuarto, buscan disminuir accidentes de trabajo. Como cuando uno está cansado, empieza a trabajar, digamos, como un poco lento o no coordina de la misma manera que cuando está en sus 5 sentidos, pues se demostró que ocurrían más accidentes laborales cuando las personas estaban cansadas que cuando no estaban cansadas. Entonces, digamos que la limitación en realidad de la jornada laboral, ¿para qué se hace? Para beneficio de los trabajadores, para que no se ocasionen tantos accidentes laborales, para que no se enferme, no se ocasione fatiga en el cuerpo de los trabajadores, y para buscar más productividad, que a la final busca un beneficio económico para el empleador, porque digamos generaría más dinero. La jornada laboral, digamos, tiene unas excepciones. Así la ley diga que el máximo está dentro de las 48 horas semanales, hay unas actividades que deben ser, digamos, de menos de ese tiempo. Entonces, la ley, ¿qué nos dice? Uno, las actividades insalubres o peligrosas. Todas las actividades que se demuestren que producen enfermedad para los trabajadores
deben disminuir su jornada y no puede ser la máxima, que es de 48 horas. En el punto 2, como lo podemos ver en la presentación, en el punto 2, los menores trabajadores, o sea, todas las personas menores de edad, tienen unas jornadas máximas diferentes. ¿Cómo funciona? En el caso de los menores que tienen de 16 a 18 años, la jornada máxima, digamos que sigue siendo la normal, que serían 8 horas al día, 48 horas a la semana. Los menores que tienen entre 14 y 16 años, la jornada laboral va de 6 horas al día, 36 horas a la semana, y los menores de 12 a 14 años tienen una jornada máxima legal de 4 horas a la semana, 24 horas. Me imagino que ustedes se están preguntando, pero si la jornada va lunes, martes, miércoles, jueves, viernes normalmente, ¿por qué suman 48 horas y la máxima es 8? Porque nuestro código contempla que el día sábado hace parte de la jornada laboral. Entonces, si miramos 6 días, que serían lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, multiplicado por las 8 horas máximas diarias, serían 48. Sin embargo, es posible que dentro del contrato laboral se estipule que la jornada máxima pueda aumentar un poco para no trabajar los días sábados. Entonces podría decirse, el resto de días a la semana se va a trabajar 1 hora y media o se van a trabajar 2 horas más y el viernes 1 hora menos para completar las 48. Lo importante es que en la semana sean máximo 48. Sin embargo, me imagino que todos ustedes conocen que hay personas que trabajan horas extras. Aparte de esas 48 horas, dice, esa es la jornada máxima. Sin embargo, es posible que esa jornada sea aumentada por medio de horas extras. Y esas horas extras, ¿qué quieren decir? Son horas adicionales que se permite trabajar al empleado. ¿Cómo funciona? La ley dice que se pueden estipular máximo 2 horas extras diarias y 12 horas extras a la semana. Sin embargo, en la práctica, ¿qué vemos? Que muchas empresas hacen trabajar, digamos, a las personas más de 2 horas diarias extras y a la semana trabajarían en las 12 horas máximas. Partiendo de este concepto de hora extra y de jornada, debemos dejar claro unos puntos fundamentales. Uno, la jornada se divide en jornada diurna y en jornada nocturna. ¿Cuáles son las jornadas diurnas y cuáles son las jornadas nocturnas? La jornada diurna es la que va de 6 de la mañana a 10 de la noche y la jornada nocturna es la que va de 10 de la noche a 6 de la mañana. Anteriormente nuestra jornada, digamos, era diferente en las horas, pero a partir de la modificación que hubo en el 2002, de una ley que apareció, la jornada se modificó y se creó esto, diurna, de 6 de la mañana a 10 de la noche, y a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana se considera nocturna. Otra cosa importante para ver de la jornada es que se divide en jornada ordinaria, que es la que les decía inicialmente, que son de 8 horas diarias, 48 a la semana, y la segunda, que es la jornada extraordinaria. ¿Cómo se conforma esta jornada extraordinaria? Por las horas extras, que serían máximo 2 diarias, máximo 12 a la semana. Sin embargo, como les estaba comentando antes, hay unas excepciones. Entonces, la primera excepción que vimos es las actividades insalubres. La segunda excepción que vimos es la de los menores, les recuerdo, de 12 años a 14 años son 24 horas a la semana, de 14 a 16 son 36 horas a la semana y de 16 a 18 años son 48 horas a la semana. Sin embargo, aparte de estas, digamos, hay otras excepciones. ¿Cuál sería la tercera excepción? La ley da la posibilidad de consagrar una jornada especial que sea de 6 horas semanales y 36 horas a la semana, que serían las conocidas jornadas especiales, que serían a la semana 36 horas, 6 horas diarias, y esta posibilidad se genera para que las empresas no paren su actividad y sigan, digamos, creen 4 jornadas y con eso toda la empresa no dejaría de funcionar ni un solo minuto.
Sin embargo, en este tipo de jornada se debe tener en cuenta que no existiría recargo nocturno para las personas que trabajen en horas de la noche. Otra de las excepciones que encontramos es las actividades discontinuas, que digamos es el caso más simpático de todos, porque la jornada discontinua es, digamos, en el caso de una empleada de servicio doméstico que reside en el mismo lugar donde trabaja. Y la pregunta que se hace esta jornada discontinua es ¿cómo llegar a medir el tiempo de esta persona si trabaja y vive en el mismo lugar? Entonces, digamos, puede sentarse a ver televisión, hacer el desayuno, se levanta, digamos, a hacer el desayuno de los niños, si vive con niños que se van al colegio a las 5 de la mañana, después hace el desayuno para ella y después no hay nadie en la casa, se acuesta a ver televisión, ve un rato televisión, hace pereza, duerme y después a las 11 empieza a trabajar otra vez, ve todas las novelas del mediodía hasta las 4 y a las 4 arranca a volver a hacer limpieza y termina a las 11. Digamos que si uno hace el comparativo de empieza a las 5 haciendo desayunos y sacando a los niños del colegio y termina a las 11 de hacer aseo, pues estaría, digamos, violando la jornada laboral. Sin embargo, se deben tener en cuenta esos espacios en que ella no labora. Entonces se vio todas las novelas, digamos son 3 horas, 2 horas, 4 horas, se acostó a dormir, desayunó, leyó la revista TV y novelas, por poner un ejemplo. Todo ese tiempo habría que descontarlo de la jornada máxima que existe, que tenemos, que regula la ley. Por eso la ley saca este tema de jornadas discontinuas. O sea, se debe contabilizar el tiempo que la señora está trabajando. Lo mismo ocurriría, digamos, con una persona, con un celador o con un mayordomo de una finca que vive, trabaja ahí mismo. Entonces, como es un poco difícil de regular, pero que lo que propone la ley es como es una jornada discontinua, se debe contar el tiempo solamente que está trabajando. Pero digamos que trae sus dificultades, por lo que les comentaba, en qué momento se empieza a contar, tendríamos que andar con un cronómetro mirando. No, empezó a trabajar a las 5 de la mañana y trabajó hasta las 6, después se acostó a dormir y se levantó a las 10, de 10 a 12 trabajó, a las 12 se puso a ver novelas, a las 3 volvió y se puso a trabajar, a las 5 paró. Sí, digamos que eso es lo que propone, pero es un poco difícil. ¿Qué otra excepción encontramos a la jornada máxima legal? Los trabajadores de manejo y confianza. ¿Cuáles son estos trabajadores? Digamos, estos trabajadores por disposición legal son aquellas personas que dentro de la organización tienen un nivel superior, digamos, un nivel superior al del resto de los trabajadores, están muy cercanos a los administradores y por esto los conocimientos que tienen son tan importantes para el desarrollo de la empresa que es necesaria su presencia en muchos casos. Entonces, digamos, en este caso no sería una excepción para que sea más bajita la jornada, sino que en muchos casos se requiere de más tiempo de estos trabajadores sin que genere el pago de horas extras. ¿Qué ocurre en nuestro país? Que muchas personas, así no sean tan importantes para la organización, ni tengan cargos tan superiores que sean cercanos a los administradores, firman contratos de dirección, confianza y manejo, y por esto no les pagan horas extras y tendrían que trabajar más tiempo. Así no tengan ese nivel tan importante que requerirían los trabajadores de manejo y confianza. Entonces, digamos que este numeral de la ley sirve en muchos casos como para defraudar, porque la ley lo que quería estipular era que en aquellos casos en que las personas fueran tan importantes para la organización, no se regirían por los máximos porque su presencia sería necesaria en muchos casos. Sin embargo, como les digo, hay puntos en que no se encuentra esto. ¿Por qué? Porque ponen al trabajador que, digamos, no es el trabajador raso, pero ocupa un nivel intermedio en la organización y lo ponen a firmar este tipo de contratos simplemente ¿para qué? Pues para que para no tener que pagarle horas extras y no generar todos estos pagos adicionales. Como les comentaba, el trabajo diurno es el comprendido dentro de las 6 de la mañana y las 10 de la noche, el trabajo nocturno
es el comprendido entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. A partir de esto, digamos, se generan unos pagos adicionales que son los que conocemos como horas extras. Las horas extras se generan después de la hora en que usted trabaja. Si su jornada es una jornada diurna, o sea, comprendida entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, las horas adicionales que usted trabaje dentro de ese día serían horas extras diurnas. Si usted se queda un día después de las 10 de la noche, serían hora extra nocturna. Si su jornada, por el contrario, es una jornada nocturna, ¿cómo sería el pago de horas extras? Las horas extras que usted genere después de las 10 de la noche serían nocturnas, y las horas, digamos, que generara después de las 6 de la mañana serían extras diurnas. Aparte de esto, se debe tener en cuenta que muchos trabajadores deben laborar en días dominicales y festivos, y estos trabajos adicionales se deben remunerar con un recargo sobre el salario ordinario. Depende del caso de los domingos. Si es una labor ocasional, o sea que usted trabaja ocasionalmente un domingo o 2 domingos, usted lo podrían poner a escoger entre a que le paguen el dinero o que le den un día adicional en la semana. Si usted, por el contrario, trabaja los dominicales, más de 3 dominicales, o sea, 3 domingos, 4 domingos y en algunos casos que caen 5 domingos al mes, en estos casos le deben dar un descanso y aparte de eso le deben pagar las horas extras. Es importante tener en cuenta que si usted trabaja los domingos, un domingo o 2 domingos, le deben dar un día adicional en la semana. Si usted trabaja 3, 4 o 5 domingos, le deben dar un día y aparte le deben pagar. ¿Qué ocurre con el caso de personas que tienen una jornada de 6 horas y trabajan en la noche? Se supone que la norma estipula que todo trabajador que desempeñe labores en la noche genera un recargo del 35% sobre el valor de la hora diurna normal. Sin embargo, si usted firma un contrato en que su jornada es nocturna, no genera recargo nocturno. Vamos a ver en el tablero unos puntos específicos sobre los recargos. ¿Cómo se genera, cómo se saca el valor para determinar el valor, de la hora extra? Necesitamos sacar el valor de la hora. Entonces, el valor de la hora es el valor del salario dividido 240. ¿Por qué 240? Porque si nosotros tenemos que en la semana son 8 horas, se supone que a nosotros nos pagan en un contrato laboral el domingo, multiplicamos 8 por 30, que son los 30 días del mes que se van a tener siempre en cuenta. Nosotros no vamos a tomar 31 días, 28 días, 29 días, no. Todos los meses para nosotros van a ser de 30. Si damos esto nos dan los 240, que sería lo que estamos dividiendo. Entonces son las 8 horas diarias y aparte los 30 días. Entonces esa es la división que nosotros debemos hacer para sacar el valor de la hora. Entonces, ¿cómo se saca? El valor del salario, que en este caso lo vamos a estipular como 497.000, dividido las 240 horas que tenemos consagradas. Ahí sacamos, el valor de la hora, que en este caso serían 2.070 pesos, el valor de una hora de trabajo con este salario. Pero aparte de eso, tenemos que verificar cómo es el manejo de las horas extras, ya teniendo en cuenta cómo sacamos el valor de la hora. Para sacar el valor de la hora extra diurna, debemos tener en cuenta el valor de la hora, que para nosotros en este caso es 2.070 pesos,
por 1.25. ¿Por qué 1.25? Porque el 25% es, digamos, el recargo que se da como por hora extra. Por hora extra diurna. ¿Cuál es la hora, el recargo que se genera por una hora extra nocturna? El recargo que se da es del 75%. Sin embargo, para nosotros aplicar la fórmula matemática más sencilla sería el valor de la hora, que es 2.070 pesos por un 1.75. Lo mismo aplica para el primer caso. El recargo por hora extra diurna es del 25%. Pero para nuestro cálculo matemático, tomamos el 1, que es pues el valor de la hora, por y le ponemos el 0.25, que es el 25% del recargo. ¿Cuál sería la fórmula para sacar una hora extra diurna dominical? Nuestro valor de la hora por 2.0. ¿De dónde nace este 2.0? Del 75% que genera trabajar un domingo, más el 25% que genera la hora extra diurna. Entonces, si lo sumamos, nos da el resultado, que es 1, más el 1 que constituiría el salario, nos da 2. ¿Cómo sacamos una hora extra nocturna dominical? Tomamos el valor de la hora, que ya sabemos que nuestro ejemplo es de 2.070, y lo multiplicamos por 2.5. ¿De dónde nace ese 2.5? Del 75% que tenemos de recargo en dominical, más el 75% que nos genera la hora extra nocturna. ¿Cómo sacamos la hora, el recargo nocturno? El recargo nocturno sería el valor de la hora normal, que como lo tenemos en nuestro ejemplo, es de 2.070 pesos, más el 0.35, porque el recargo nocturno es el 35%. Entonces, digamos que con estos puntos específicos que tenemos hasta acá, les voy a hacer una explicación. ¿En qué casos es una hora extra diurna? En el caso en que un trabajador desempeñe sus labores dentro de las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Un ejemplo, un trabajador desempeña sus labores de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Un día le toca quedarse hasta las 7 de la noche. Esa hora sería una hora extra diurna. ¿Por qué? Porque no ha pasado las 10 de la noche, pero sí está trabajando, digamos, una hora adicional a su jornada laboral. Entonces, en ese caso, le aplicaríamos el 1.25. ¿En qué casos genera una hora extra nocturna? Si el trabajador desempeña sus funciones desde las 10 de la mañana a 11, a 12, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 de la noche, y le piden un día que, digamos, desempeñe labores hasta las 11 de la noche. Recuerden que la jornada diurna va de 6 de la mañana a 10 de la noche. En este caso, como va a desempeñar una labor adicional desde las 10 de la noche hasta las 11 de la noche, esa hora adicional generaría una hora extra nocturna. ¿Y cómo se recargaría? Con un 1.75. ¿Qué es? El 1.75 es el 1 que constituye, que ya sabemos que es el salario, que es el 2.070, y el 75 sería el recargo. ¿Cómo sería una hora extra diurna dominical? Un ejemplo normal.
Hay una persona que trabaja normalmente, digamos, el domingo es un día dentro de su jornada laboral. Sin embargo, le dicen que debe trabajar adicional, entonces le acumulan una hora. Trabaja hasta las 6 de la tarde y le piden que trabaje una hora adicional. Eso genera un recargo del 2.0. ¿Cómo se conforma ese 2.0? El 75% de trabajar un domingo más el 25% de hora extra diurna. En este caso, disculpen, les estaba diciendo que trabajaba normal. Para este caso es necesario dejar claro que no, o sea, no es que trabaje normal, sino que le piden un fin de semana que trabaje esto. Y recuerden que para que sea habitual es más de 3 fines de semana. Entonces a eso me refería en que trabajaba normal, en que es habitual. ¿Cuáles son las horas extras nocturnas dominicales? El mismo caso anterior, trabaja habitualmente un domingo, pero adicionalmente le piden el favor que se quede un rato más, que se quede hasta las 11 un domingo. Entonces el recargo que se daría sería el valor de la hora, que para nosotros es 2070, por el 2.5, que de dónde sale. El 75% de trabajar un domingo y aparte el 75% de que sea una hora extra nocturna. Aparte de eso, digamos, tenemos el recargo nocturno, que como les decía, todos los trabajadores que desempeñen labores en horas de la noche, todos esos trabajadores tienen derecho a que se les recargue el 35% sobre el valor de la hora normal. Adicional de esto debemos ver el recargo nocturno para los casos en que las personas trabajan un domingo o un festivo. Aquí se calcula por el valor de la hora nuestra por el 2.1. ¿Y de dónde sale ese 2.1? Del 75% del recargo de dominical o festivo más el 35% de un domingo. Acá les debo dejar claro que en el recargo nocturno en domingo se entiende también domingo y festivo. Lo mismo ocurre en los casos de hora extra diurna domingo y los casos de hora extra nocturna dominical. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros tenemos unos días que por ley son días festivos y esos días se contabilizan con los recargos de estos días que les estaba comentando. ¿Cuál es el recargo sencillo que se genera por trabajar un domingo? El recargo es del 75% sobre el valor de la hora. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, eran unos datos que nos faltaban. Entonces, ¿cómo se saca el salario por el día dominical? Sería el valor del día por el 1.75. ¿Y cómo sacamos el valor de la hora? Día dominical o festivo, como les estaba comentando. Cuando hablamos de dominicales se entiende incluido el festivo. Entonces, ¿cómo se saca? Se saca el valor de la hora por el 1.75. ¿Listo? Teniendo esto claro, igual no se preocupen, que están colgadas unas lecturas en las que les va a quedar mucho más claro este tema y van a poder, digamos, ver un ejercicio muy complejo, pero lo explican lentamente, entonces ahí les va a quedar más claro. Sin embargo, hagamos un ejemplo. Tenemos una niña que se llama María, trabaja en una empresa de licores, devenga un salario mensual de 497,000 pesos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Sacar el valor de la hora. ¿Cómo la sacamos? Recuerden que les decía ahora que debemos dividir por 240. ¿Qué resultado nos da? Que el valor de la hora es de 2.070 pesos. Ese es nuestro valor en este ejemplo.
María trabaja generalmente de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. El lunes el jefe le pidió el favor que se quedara y trabajó hasta las 8 de la noche. Estas 2 horas adicionales que se generaron fueron 2 horas extras. ¿Qué clase de hora extra? Diurna, porque recuerden que no se pasó después de las 10 de la noche. ¿Cómo multiplicamos esto? Entonces multiplicamos 2070 por 1.25. ¿Eso cuánto nos da? Nos da 2587, que es el valor de la hora extra. Sí, pero aquí solo tenemos una, fueron 2, entonces multiplicamos eso por 2 y el resultado que nos dé es el valor adicional que les tienen que pagar. Aparte, vamos a hacer otro ejemplo, digamos con el mismo salario, que ya sabemos que la hora es 2070. José trabaja en una empresa de chocolates, devengando lo que ya les decía, 497.000, y el valor de la hora serían 2.070 pesos. José un día, digamos que sus funciones las desempeña normalmente entre las 12 del mediodía y las 10 de la noche. Un día José le piden el favor que trabaje hasta las 11 de la noche. En ese caso, digamos, José trabajaría una hora extra. ¿Qué tipo de hora extra sería? Sería una hora extra nocturna. ¿Qué día le pidieron ese favor? Tenemos que tener en cuenta. Se lo pidieron el martes, que era una información muy importante y se me estaba olvidando. Porque recuerden que si le piden que se quede una hora más, digamos un domingo, generaría otro tipo de recargo. O si trabaja por la noche y le toca quedarse una hora más, digamos que también tendríamos que ver eso. Entonces, una hora extra nocturna que genera un recargo de 1.75. Entonces, él trabajó una hora extra nocturna, el valor de la hora son 2.070 pesos por el 1.75, que recuerden que el 75% es el valor de la hora extra y el 1 pues es el valor normal. ¿Cuánto nos daría esto? Nos daría 3.622 y ese sería el valor de la hora. Espero, digamos, que con estos ejemplos les quede un poco más claro el tema. Igual vamos a hacer un foro dedicado a este tema de liquidación y aspiro, digamos, que dejarles unas lecturas y unos temas adicionales para que clarifiquen este tema, que sé que no es fácil, pero digamos que lo vamos a manejar en el curso. Partiendo de este tema de la jornada laboral y de los recargos, hay un tema muy importante que surge de acá y es la explotación laboral. Y uno de los ejemplos de explotación laboral se genera cuando hay personas que tienen su jornada normal, pero no cumplen con los máximos legales que se estipulan, digamos, por cada estado. Vemos el caso de la China, digamos que es el caso más importante y más impactante que tenemos. Tenemos otros casos en Bolivia, los guaraníes. Acá incluso tenemos los corteros de caña que también se quejan por explotación laboral. El día de hoy vamos a ver, digamos, unos videos muy interesantes que manejan este tema. Pero primero es importante determinar qué es una explotación laboral. La explotación laboral, según la Organización Internacional del Trabajo, digamos que se enmarca dentro de unas cosas, pero haciendo un resumen de la definición es recibir un pago inferior al trabajo que se realiza sin que se alcance a cubrir las necesidades básicas de la persona. En este caso sería, si trabajan 20 horas, tendrían que, digamos, pagarles demasiado, pagarles horas extras, no se lo realizan. Entonces, ¿en qué caso se considera que existe explotación laboral? 1, trabajar jornadas seguidas sin tener descanso alguno. 2, trabajar con exceso de horas. Sobre este punto, digamos que vamos a ver qué otros casos constituyen salario, pero para esto vamos a mirar un video de un documental muy interesante que se llama Walmart, el alto costo de los precios bajos.
Walmart es una cadena de supermercados muy conocida en Estados Unidos, digamos tal vez la más importante, y una persona realiza un documental verificando como toda la explotación laboral que genera, no tan, digamos, Walmart como tal, y aparte, digamos que se enfoca en este caso en las empresas que producen los productos que vende Walmart. Entonces, les voy a presentar el video. We have a great relationship with the Chinese government. They have treated us very fairly in what they have done. They actually, much like in the U.S., they hold us to a higher standard of sanitation, higher standard of employment. My name is Wang Decui. I'm 21 years old. I'm from the Shanxi province. My family plants corn, patties, and potato. I wanted to earn some money so that their life could be easier. At least, I didn't want their life to be too hard. They would work from dawn till night. They would begin to work on the farm at daybreak and wouldn't get back until night. I thought about working in the factory when I was in middle school. At the time, I thought that it would be interesting and exciting to work in the factory. I left my hometown on April 29th this year, and then began to look for a job in Shenzhen. At that time, I had a friend working in that factory who also came from my hometown. So I went to see my friend each day at the factory gate, which is just in front of Wen Yi's room. My name is Wen Yi, and I come from Hunan province. He heard my dialect when I was talking with my friend. Then he spoke with me using the same dialect. He asked me where I was from. I didn't tell him the truth. I said I was from the Chongqing area. He served for the army in Chongqing for a couple of years, so he can speak the Chongqing dialect. That's the way we got to know each other. My girlfriend and I work in the same Walmart factory. She works in the old workshop and I work in the new one. I am on the night shift and finish work at 7 in the morning. She begins to work at 7:30 each morning and works overtime until 10 p.m. We don't have much time to spend together, but whenever there is an opportunity, I'll cook some delicious food for her. We like singing karaoke, shopping around and buying some little things. In that way, we feel more relaxed. Most of the times we go to karaoke, sing songs and listen to music, and we get in a good mood. We tend to rent a room outside and cook by ourselves because the meals offered by the factory are really disgusting. However, the dilemma is whether you live in the dorm that the factory allocated or not, they always deduct the rent from our wages. You have no choice but to live inside. If you're going to move out of the dorm, the factory will tell you, you can move out and we will not charge you electricity or water, but rent will still be charged. You see, if we live inside the dorm, we pay not only the rent, but also the utilities, which is charged by how much you use. There are very few fans installed in my current workshop. It's extremely hot inside. If they plan to install a new fan, then the others will tell us that we can only have one fan, or the fans that are there. In my working position, there's no wind at all. Can you imagine? I'm sitting there and dripping with sweat all day long. My body never gets dry. Walmart informed the factory that it was going to send people here for the inspection, and they will tell us how to lie for the inspector. For example, the workers must respond as though they worked 6 days when asked how many days they worked, even though they actually worked for 7 days.
then we workers don't dare to say anything wrong because we're really afraid of being punished by managers. Walmart informs us in advance and has a meeting to teach us how to lie. If you lie well, you'll be rewarded. If not, you'll be punished or fired. The worker is given a fake pay slip, and they never let you have the chance to speak out the truth, but threaten you to deliver false information. We really work day and night in order to get the wage of less than $3 a day. My mom wants me back home because she feels it's too toilsome, but I don't think so. Everybody else here has the same situation as me. If they can do this, I can do it also. I always think about my mom when I'm very tired. That would be wonderful if she could be here with me. She takes care of me very well when I'm sick. She'll let me have a good rest and cooks anything that I'd like to eat. She's really very nice to me. I would respectfully like to ask the boss of Walmart to give the Chinese workers some consideration and a chance for a little time off. Customers of Walmart, when you wear expensive clothes, when your children play with high-quality toys, think about China and the Far East. Those profits you made and the wonderful life you have are the sweat and tears and overtime working of Chinese people. If one day I encounter a lady who just bought a toy from Walmart, I'll say, "Respectable customer, respectable Walmart customer, do you know why you can buy such a cheap toy from Walmart? That's because we workers work all day, every day and night. We added 125,000 new jobs around this world this past year. Good job. Jobs of benefits, jobs that will have profit sharing and retirement savings accounts for our associates. But most importantly to me, jobs that come with opportunity for personal development. 189,000 young women in Bangladesh who are sewing garments for Walmart. These workers are getting up at 5:30 in the morning. They brush their teeth with their finger using ashes from the fire because they can't afford a toothbrush. Forced to work from 8 in the morning until 10 o'clock at night, 14 hours a day, 7 days a week on these wages of 13 to 17 cents an hour. These are women who are hit by their supervisors, trapped in utter misery. As the largest company in the world, Walmart sets the standards that other companies are going to follow. So Walmart right now is sucking down standards all across the world. These are workers who have no rights. The outlook for this company today is very positive. In every country that we operate in, the Walmart model works. Because once your associates know that you will stand up for what is right, then when they see a wrong occur, they're more likely to contact you. And we have a very aggressive program underway to make sure, and have had now for the last couple of years. I was Global Services Manager for Mexico, Central, and South America. My job function entitled three things. Oversight of all factory certifications, which means you go in there and you make sure that they're humane working conditions. Big deal with the factory certifications is to make sure that the workers are in a clean, safe, humane environment. When I was in the Los invito, no podemos ver todo el documental porque es bastante extenso, pero los invito a que lo busquen en YouTube y lo van a encontrar seguramente. Se llama El alto costo de los precios bajos. Es bastante interesante. Esa persona que salía al final era como el inspector, lo mandaban a revisar, él se da cuenta de los malos tratos, llega impactado, le cuenta pues a su esposa, la esposa le dice como no se preocupe, cuando en Walmart sepan lo que está pasando en esos lugares, van a hacer algo. Él va a cuenta y lo que hacen es que lo despiden. Entonces él digamos que también sale ahí diciendo como qué es lo que está pasando, en vez de ayudarme me despiden
y las cosas siguen iguales. Entonces, estábamos viendo qué casos de explotación. En el video vimos el trabajar jornadas seguidas sin tener descanso alguno, decían que trabajaban 7 días sin descanso alguno. La segunda era que trabajaban horas excesivas, que también lo vemos ahí. El tercero y cuarto, que lo vamos a ver en otro video, el tercero es trabajar en días festivos y no ser remunerados, y el cuarto es tener excesivas tareas. El video que vamos a ver a continuación también es de un documental muy interesante que se llama China Blue. Es un documental que hicieron en China, en una fábrica textil que se encarga de producir jeans, y lo que muestran es cómo unas niñas bien pequeñas logran ingresar en esta fábrica para trabajar, digamos, bajo condiciones muy malas. Viven allá, les dan, digamos, tienen que pagar alimentación, les dan hospedaje, pero trabajan y viven ahí mismo, no tienen casi horas de descanso ni nada. También los invito a que vean este documental, que es muy interesante. Vamos a ver solo un pedazo para que se den cuenta más o menos de qué trata este documental.都有，该有的他们都有。所以你说，就为什么有的说是工人好像我们厂里工人为什么这么稳定呢？我住在工厂宿舍4楼，我从来没在这么高的地方看下面的风景。我们宿舍有12个人同房。我们有自来水的厕所，借我们用。我好想念妈做的菜，不像这种广东菜，他们点辣味都没放。我以为工厂里会公吃，结果他们从我们工资扣，没地方吃饭，我们拿到宿舍吃。很多人都去查出工人的房间，他们合伙买了个电视。我很喜欢和我的同房玉华一同吃饭，我们整天一同工作，可是没机会说话。你过年能够真好强哦！你们店水杯订餐，合同的税就是500、600，没有合的就是2、3倍。玉华像我的亲大姐一样，她要我一碗饭吃干净，可以多长点力气。我另外一个室友丽萍讲，我一定要抓紧时间做清洁，不然就要在睡觉时间做了。奇怪，你们那个江苏的女孩子为什么都又小又矮嘞？我也不知道，反正好像是哎，我们家里都是很矮的。我们宿舍的就不一样，就是好，全部都好胖哦。胖一点好吗？他太胖了，那个衣服都穿不上。因为是高人又想矮一点，矮人又想高一点。嗯。你是借电的？是啊，借电的挣多少钱吗？没挣多，好像挣不到多少钱。那单价是多少？我们也不知道吗？不知道，要由主管打单价的。主管随便打单价？啊。那你今年几岁啊？我啊，在1个月就18岁了。你呢？14岁了，今年。14岁哦，好小哦。哪里小啊？我们那里很多人都是这么小出来进京的。后来我怀疑了，我妈妈怀疑了，我在这种买了
的女孩都比我年轻，她们都用假身份证来闯工作。哎，你去不去啊，小丽？啊，这写律师耶！哎，裙子比我们岁数那么长，哎呦啊！你想他那个腿的那比我们那么长的，他那个人肯定很高的。都是些又高又大，又胖的人穿那个腰啊都这么大，想找时间会很。Bueno, digamos que ahí lo cortamos porque no tenemos mucho tiempo, pero si les interesa el tema es bastante bueno. A partir de ahí, digamos, ellas empiezan a contar cómo su vida en la fábrica, cómo manejan el tema, tienen inconvenientes porque no les pagan, les descuentan un montón de dinero, solo les pagan 70 euros, entonces están bastante ofendidas y bueno, a partir de eso muestran todas las violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores, la explotación laboral en su máximo punto. Y pues digamos que eso es un tema bastante importante en este momento. A partir, digamos, de esos casos de explotación que ya habíamos visto, quedan otros dos, que uno es el impago o retraso de los pagos y el otro es hacer trabajos, durante los descansos de los trabajadores, obligarlos a realizar trabajos ahí. Vamos a ver un video que es supremamente interesante, que es un video de los testimonios de esclavitud de los pueblos guaraníes en Bolivia. Vamos a ver solo un pedazo corto porque pues digamos que por cuestiones de tiempo las invito a verlos, si también lo quieren ver lo pueden conseguir en YouTube y acá se los muestro. Es lo que más me duele porque trabajamos para él y no nos pagan. No deben ser libres, señores. Debe haber uno quien los guíe, quien los diga, los capacite. Diga, bueno, ahora tienen sus hijos y trabajen. Agarrábamos asadón, carpeamos maní, aporcábamos maní, carpeamos papa, así sabíamos trabajar. Pero sin ganar ni un centavo. Ahora tiene que haber alguien que le va a aguijonear para que trabaje. Y es la verdad. El trabajador guaraní es un hombre adaptado a la región que responde a los trabajos cuando él quiere, responde cuando tiene voluntad. Hay un momento que no tiene voluntad. Siempre la discriminación. Recuerden que todos estos recursos se los voy a poner en el Moodle para que ustedes puedan ver los videos completos y puedan, pues digamos, formarse un criterio. Entonces recordemos qué conductas constituyen explotación laboral. 1. Constituye explotación laboral trabajar jornadas extensas sin ningún tipo de descanso. 2. Trabajar exceso de horas tampoco sin que genere ningún recargo ni ningún pago. 3. Trabajar en días festivos y no ser remunerado. 4. Exceso de tareas. 5. Que no se les pague, como en el caso de los guaraníes que estábamos viendo, que no les pagan nada, y es como un poco en la actualidad tener un sistema feudal en el que está el señor feudal y están sus esclavos y lo que hacen es trabajarle, les dejan construir como una choza y a partir de ahí dicen como, pero venga, si le estamos haciendo es un favor dejándolos estar ahí. Y la otra es hacer trabajos durante los descansos de los trabajadores. Este tema es bastante interesante, digamos que por la premura del tiempo de nuestro curso no podemos profundizar más. Los invito a que visiten una página de internet muy interesante que es www.ropalimpia.com www.ropalimpia.com y lo que hace esta página es
como hacer una crítica de todo el sistema chino, pues digamos de toda la explotación laboral que hay en China, que hay en Indonesia, Irak, Vietnam, India, bueno, todo ese sector, y lo que buscan es como concientizar a las personas y decirles como, miren, no compren ropa de esta marca, digamos, en este momento hay un artículo que dice, miren, no compren ropa de la marca Pierre Cardini, porque esa marca lo que está haciendo es que explota en la India, en la China, a la clase trabajadora, o si no, digamos que son bastantes artículos así, igualmente indican como, venga, les recomendamos que compren tales marcas de ropa o de cosas, porque pues hacen unos estudios a fondo y determinan qué empresas están realizando explotación laboral y qué empresas no. También hay, digamos, una noticia que encontré, pues que es conocida por nosotros, pero ya leerla en el The New York Times ya es algo pues avanzado, y es que, digamos, en la producción de la marca Nike, el 5% es lo que cuestan en realidad los zapatos y el 1% es lo que se va para la clase trabajadora. El resto, que sería el 95%, se van todo a campañas publicitarias y a pago de deportistas, todas esas personas, para que compren la marca. Ya para despedirnos los voy a dejar con otro, digamos, con otro video corto de la China, y es de los brutales campos de esclavitud textil en la India. Trabajo, discúlpenme, los brutales campos de trabajo forzado en la China, y nos vemos en la próxima teleclase. Ahora con las imágenes tomadas con un teléfono celular que acaban de ser dadas a conocer fuera de China, se le brinda una atípica oportunidad a la comunidad internacional de conocer detalles de la vida dentro de estos campos. Sin estadios. Este es el campo de trabajo Masanya, la ganadería, conocido como según la el Escuela INSA, de Educación nos da Ideológica de la provincia de Liaoning. 5 hectáreas por Practicantes de la cabeza disciplina de espiritual ganado. Falun Gong, Como al igual que creyentes cristianos, un humano se no encuentran tiene detenidos aquí, ni una hectárea de generalmente sin juicio previo o condena formal. Y los animales que no trabajan, forzado que no es son una de las humanos, tácticas tienen 5 utilizadas para hectáreas. reformar aquellas creencias políticas. Bueno, hoy libertad del pueblo de Oñantimañe como guaraní pejaima. En primer lugar, a Penti Guaraní Onoita y Ibu, la tierra, en castellano, tener donde trabajar. Y con ahí podrían jareta o para bulque, haré zambiareta o para bulcope. Jamacona y podrían Oñantimañe con cultura como ser guaraní. Que el pueblo guaraní no está buscando tierra para vivir, sino que está buscando territorio para poder sobrevivir, porque la costumbre del pueblo guaraní es siempre tener una relación mutua con lo que es la naturaleza. El pueblo guaraní no siempre vive de lo que es la producción del suelo, sino también de la producción natural que existe en el campo. Nosotros los guaraní lo que buscamos es ser libres, no depender de nadie, ser iyambae y vivir en una comunidad que sea de nosotros propios y no estar sujeto a nadie. Por lo que Dong fue enviado nuevamente a Masanya y continuó con su pesada carga de trabajo. En la tarde del 25 de mayo de 2008, tuvo vómitos y perdió el conocimiento. Los guardias lo ignoraron durante varias horas hasta que murió alrededor de las 9 de la noche. Tenía 56 años. Los funcionarios del campo le comunicaron a la familia de Dong que él había fallecido por causas naturales. Este es solo uno de muchos casos de vida y muerte en los campos de trabajo forzados de China. Este tipo de campos se encuentran dispersos en toda China. Si bien es imposible obtener una cifra oficial de cuántos prisioneros se encuentran en estos campos, las organizaciones de derechos humanos estiman decenas de miles o